Hola a todos y bienvenidos a Twofold, una serie basada en el universo de TF2, creada por Wundburg, donde lo que debería estar muerto comienza a moverse, a reemplazar y a propagarse. El episodio 1 comienza en la base del equipo Red. Tras iniciarse la misión, podemos ver cómo los mercenarios salen de la base para dar inicio a lo que sería una lucha común entre ambos bandos en el mapa Twofold. La cámara se centra en el Red Spy, quien se dirige directamente a las alcantarillas. En ese lugar sorprende a un Blue Spy, tratándolo de torpe y una vergüenza para los Spies, antes de acabar con su vida e ir a su base. Sin embargo, el Blue Spy tenía el duplicante activo, evitando así su muerte. Tras esto, le advierte a un scout de su equipo sobre la presencia de un spy enemigo, y este mismo se encarga de comunicarlo a los demás. We got a spy! Alrighty then. Thanks for that, tough guy! Yes, let us move. Hasta este punto, todo parece completamente normal, hasta que la cámara se enfoca en el cadáver falso del duplicante, mostrando una serie de imágenes relacionadas con el punto de reaparición y el propio duplicante. Tal como indica el título, comenzamos a ver los acontecimientos posteriores a la partida. Observamos al equipo Blue en su base, con actitudes bastante relajadas, incluso intercambiando bromas entre ellos, lo que refleja un escenario pacífico, una vez que el conflicto entre bandos se detiene temporalmente. It's on! It's on like... El tono cambia repentinamente cuando vemos al Demoman vigilando el perímetro durante la noche. Desde su posición, logra distinguir el movimiento del brazo de un spy, advirtiendo a los demás. Tanto el sniper como el Blue Spy no le dan importancia, tal vez debido a su reciente estado de ebriedad. Aún así, el Demoman decide investigar por su cuenta. Cruza el puente frente a él, y unos metros más adelante, observa a un Blue Spy de espaldas. El Demoman lo encara, posiblemente creyendo que se trata de un Red Spy disfrazado. En ese momento, el Spy se da la vuelta y comienza a acercarse de manera hostil. Aquí es donde todo comienza a volverse realmente extraño, porque en el fondo sabemos que el Blue Spy que vio al Demoman es exactamente el mismo cadáver falso que apareció al inicio. No solo por el movimiento que realizó, sino porque el hecho de que este cuerpo tenga vida propia rompe por completo con las reglas que conocemos de este universo. El Spy desaparece de la vista del Demoman, pero eso no significa que haya dejado de estar presente. El Blue Spy real y el Sniper llegan a encontrarse con él, pero la situación rápidamente se descontrola. Por lo que se puede observar, el cadáver falso del Blue Spy no es el único que ha comenzado a moverse, sino también el de otros mercenarios. Esto ocurre porque, cuando un spy se disfraza de otro personaje, al activar el duplicante deja tras de sí un cadáver falso del mercenario utilizado como disfraz.
Por eso vemos al menos otros 2 mercenarios adicionales, y quién sabe cuántos más podrían existir. La gran pregunta que queda tras todo esto es clara. ¿Cómo es posible que estos cadáveres falsos tengan vida propia? ¿Y qué es exactamente lo que buscan? El episodio 2 comienza en las alcantarillas, más específicamente del lado del equipo Red, donde un Soldier se encuentra junto a un dispensador. Se da a entender que es uno de los encargados de vigilar el perímetro durante la noche. Sin embargo, percibe que algo no está bien, por lo que decide explorar la zona. En ese recorrido encuentra una escopeta en el suelo, señal clara de que algo le ocurrió a quien la llevaba. Momentos después, nota cómo comienza a gotear sangre desde arriba, y al levantar la vista, logra ver a su agresor. Tal como ocurrió con el Demoman, el agresor desaparece tras el disparo. Pero, a diferencia de él, el Soldier logra reaccionar y contraatacar en el siguiente movimiento. Se da a entender que el Scout muere en ese momento, especialmente cuando el brillo de sus ojos se apaga. Sin embargo, algo no está bien con el Soldier después de haber sido mordido. Comienza a tiritar, su visión se vuelve borrosa, como si, a través de esa mordida, se hubiera transmitido algo. El color de sus ojos cambia rápidamente, y cuando cree ver frente a él a su compañero Engineer, en realidad está observando su cadáver falso. Poco después, aparece el Blue Spy, claramente el duplicante, el mismo que utilizó el engaño. Ambos se quedan observando al Soldier mientras este pierde la conciencia poco a poco. El título del episodio es Fingir. El video comienza enfocándose en la base Blue, para luego cambiar a la base Red, donde somos testigos de cómo el médico es atacado por el Pyro. Esto alerta inmediatamente a los demás, especialmente al Heavy. Por lo que se puede observar, cuando un cadáver falso hiere o mata a un mercenario, de alguna forma lo infecta, convirtiéndolo en uno más de su lado. La escena cambia nuevamente a la base Blue, donde, por ahora, todo parece tranquilo. El médico se muestra molesto, principalmente porque el Engineer hace demasiado ruido con su mano robótica. Engineer. Yeah. Silence. Shh. Denji. Oh, son. El Soldier le ordena a Lenji que salga a vigilar la zona, y la escena cambia para mostrarnos la situación del Red Spy. Su munición comienza a escasear, y en el momento en que revisa su arma, escucha pasos muy cerca.
La parte en la que habla el Pyro está reproducida en reversa y en cámara lenta. Esta sería una traducción aproximada de lo que dice. El Red Spy activa su invisibilidad y se aleja del lugar. Más adelante, encuentra a un Blue Spy tendido en el suelo. Le toma el pulso y confirma lo peor: está muerto. Se trata del Blue Spy real, el mismo que fue asesinado por su propio cadáver falso. La escena corta y ahora se nos muestra al médico Red de antes persiguiendo al Sniper, dejando en claro que ya se encargaron del Heavy y que él es el único que queda. La persecución se vuelve tensa desde el primer momento, tensión que aumenta aún más cuando el Sniper descubre que ni siquiera un disparo en la cabeza logra detenerlo. En ese punto, su única opción es huir. Corre directamente hacia el punto de reaparición, pero justo cuando cree que está a salvo, el médico Red logra sujetarlo del pie. Ante esta situación, el Sniper cambia de estrategia de forma repentina y decide usar el punto de reaparición para encerrar al médico Red. Por ahora está a salvo, o al menos eso parece, porque pronto se da cuenta de varios objetos en el suelo, siendo el más llamativo el bate de un scout, lo que deja claro que no está solo. La escena cambia nuevamente, y ahora vemos al Red Spy huyendo de uno de los cadáveres falsos. Con dificultad, logra entreabrir una puerta y atravesarla. Del otro lado, se disfraza de un médico Blue para engañar al sistema y así cerrar la puerta, evitando que su perseguidor pueda alcanzarlo. Ahora, el Red Spy se encuentra en territorio enemigo y la escena avanza mientras se desplaza por la base. El enfoque cambia entonces al médico Blue, quien detecta movimiento entre las sombras. Ante esto, decide armarse con una pistola, sin saber que ese Spy disfrazado no es la verdadera amenaza. El médico Blue avanza por los pasillos y logra ver por unos instantes a su objetivo, aunque decide no disparar todavía. Incluso llega a encontrar un duplicante en el suelo, y cuando se dispone a investigarlo, el Red Spy aparece justo detrás de él. Sin embargo, no muestra intenciones hostiles, intentando explicarle la situación actual. Aún así, el médico Blue podría interpretar todo esto como un engaño, y es en ese momento donde el episodio llega a su final. En conclusión, Twofold destaca por los temas que construye a partir de su propio mundo. El primero es la corrupción de la realidad. Elementos que deberían ser inertes, como los duplicantes, comienzan a actuar por cuenta propia, rompiendo las reglas que rigen ese entorno. No se trata de una amenaza externa, sino de algo interno que dejó de comportarse como debería. A esto se suma el concepto de infección. Los cadáveres falsos no solo se mueven, sino que convierten a otros, expandiendo el problema de forma progresiva. Esto transforma la situación en algo imposible de contener. Y finalmente, está la pérdida de identidad. Las víctimas no solo mueren, son reemplazadas, sustituidas por algo que las imita, pero que claramente no es lo mismo. Lo interesante es que todo esto se siente coherente dentro del propio mundo que presenta la serie, lo que hace que el horror no sea exagerado, sino creíble. En otras palabras, Twofold no trata sobre una invasión, sino sobre una realidad que se está descomponiendo desde dentro. Estaremos esperando más episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.